agradeceros a ti, Eugenia, y a Marta, a las dos, esta posibilidad, ¿no?, de encuentro. Como has dicho, efectivamente es un canal para que podamos conocernos, ¿no?, y escucharnos. Por supuesto, os quiero oír a todas, pero como no sé si voy a poder estar mucho tiempo sentada por el problema que os ha dicho Eugenia, luego después me levantaré y os escucho pues caminando desde otro lado, ¿vale? Bien, para esta lectura me he planteado volver unos 15 años atrás al libro Hilos, porque quería ver de qué manera se podía sostener o qué coherencia había, qué línea de coherencia entre ese libro, que es ya para mí bastante antiguo, y el último, Medea. Siempre tenemos tendencia a leer lo último, ¿verdad?, porque es lo que más cerca tenemos y lo que más nos apetece, ¿no? Pero bueno, he hecho mi composición de lugar, pero bueno, la respuesta la tenéis que dar vosotros, por supuesto, cada uno, ¿no? Si la hay, si no la hay. Para mí sí, por supuesto la hay. Entonces os voy a leer unos cuantos poemas de los dos libros. Si me paso de tiempo, por favor, Eugenia, me lo dices. Y Sí, igual acabo. te había dicho que tenía, lo mismo a Diana, que tenían unos minutos más como apertura y cierre, así que Gracias. no te preocupes. 1. Porque hay más. Más están fuera. Fuera de la habitación. Fuera de las demás habitaciones. Fuera de la casa. La casa es demasiado grande. Se extienden cuando duermo, porque también hay muchas. Últimamente están deterioradas, húmedas, ciegas. Depende de los días, depende de las nubes, también de las imágenes. Sobre todo depende de los hilos. Partir es dar pasos fuera, fuera de la habitación, de la mente. No hay hilo. Partir es dar pasos fuera de la habitación con el hilo, el mismo hilo. A veces se rompe el hilo porque es endeble o porque la otra habitación está oscura. Sin querer tiramos de él y se rompe. Entonces queda el silencio. Pero no hay silencio, no mientras se dice, no lo hay hilo, otro hilo. La palabra silencio dentro de uno. El cansancio, la sed, el pánico, dentro. Fuera no se mueve, dentro pánico. Humedad que traspasa la casa huesos. Entonces voy donde hay muchos, como si algo fuese cierto, como si algo cambiase y por eso fuese cierto. Entre todos, entre muchos, cierto porque se mueve, como si hubiese meta. Si no se alcanza, no importa, mejor no alcanzar, como si, para que sea cierto. ¿Cierto? La hora estimada, la hora de llegada estimada, como si algo ocurriese por el movimiento, por el nombre que cambia, el del lugar, el de los ojos no. Los ojos siguen fijos en el rostro que no veo, siguen mirando fuera. Yo nunca veo la mirada de mis ojos mirando fuera.
El movimiento atrapando la atención, reteniéndola, guiándola. Llaman historia a ese movimiento que retiene la atención. Cuando no hay movimiento fuera, la historia ocurre dentro. Puede haber muchas historias a partir de un solo movimiento. Entre todas devienen una situación. La situación es un nudo, a veces una madeja, pero siempre es un nudo. Algunos nudos retienen el pánico. Se produce en el silencio, antes del movimiento y también después. El pánico es un furor detenido. En el principio fue el pánico, tuvo que serlo. Luego el furor fue las formas, esas que el movimiento crea en razón de sus detenciones, de sus sacudidas. Cuando el espacio entre las sacudidas se prolonga, decimos que alguien ha muerto. Entonces vuelve el pánico, mejor dicho, se abre el pánico y el furor se detiene. Suele ocurrir también que, sostenido aún en movimiento, alguien caiga en la abertura del pánico. Es por efecto del vértigo que arrastra como un esfínter los bordes de la abertura. Su tiempo, entonces, queda detenido en el pánico. Por eso hago como si algo ocurriese. Ocurre al menos la historia como si algo ocurriese. Un movimiento, una vez más, tal vez sirva para que haya historia y me la crea. Lo justo para poder caer más adelante. En los bordes del sueño abre los ojos, sin abrirlos algo despierta, o le decimos despertar a eso que ocurre, la conciencia de una continuidad, la conciencia que es esa continuidad. Algo despierta y mira dentro, el dentro de la superficie, que no es un dentro, sino un debajo, como el forro de un abrigo, buscando algo en lo que anclarse. Un tema, busca un tema para sobrevivir. Sobrevivir, decidme, ¿quién o qué sobrevive? Volver al tema. En el tema el mí se reconoce porque alguna parte suya es afectada y se conmueve, como cuando las lágrimas, por la imagen. A la mente le gustan las imágenes, con ellas teje. Y el tejido hace mundo o lo refuerza, lo hace consistente. En la orilla del sueño algo, un aliento que vibra, insiste en las mismas pautas y se hace sólido y dice yo. Y el mí adviene de nuevo creyéndome ahora lo que escribo, para no perderme, no aún, no tanto, no tan aún tantas veces, para no deshacerme, para sobrevivir, pero porque no está claro, por el peso. El mí contiene demasiadas lágrimas, aunque el lastre fuerza a abandonar el texto y condensarse en los márgenes, y es bueno. Bueno es adecuado. En fin, no es de ninguna manera, solo hay lastre y hay demasiado aún para perderse del todo.
Primero el quién, luego viene el cuándo. Peor el cuándo. O no es peor, es peligroso. El quién se ajusta con el cuándo y el temor sobreviene. El temor a perder, a perderse. Si al menos uno pudiese entonces agarrarse a otras manos, pero otras igualmente se agarran a un quién complicado en un cuándo, cada cual albergándolos. Así que mejor olvidar, acariciar al gato de bruces a su altura, disminuirse. Bueno, voy a dejar este libro aquí ya y voy a leerles de Medea. Voy a leerles unos fragmentos de la primera parte, porque, entre otras cosas, lo que ha ocurrido entre este libro y este Medea, bueno, es la conciencia absoluta de que el hambre, con mayúscula, es el motor del mundo, ¿no? Vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte, la vida para la muerte de otros para la vida, etc. Bueno, tengo que decirles que actualmente estoy conviviendo con una familia de cernícalos que son ocupas en mi terraza y es el segundo año y este año son divertidísimos, pronto volarán, pero bueno, cuando les mando alguna foto de los pollitos a alguien, me dicen, uy, qué bonito, qué tierno, que sí. Pero cuando les mando las fotos de los trozos de cadáveres que dejan en mi terraza, pues, uy, qué terrible, uy, qué horror, uy, quita. Bueno, claro, no, es lo mismo, es que es lo mismo, ¿no? Veo el hambre y había escrito mucho sobre eso y de pronto, bueno, vienen ellos y lo que veo es el hambre en vivo. Durante 3 meses, ¿no? El hambre en vivo. Bueno, no somos diferentes, ¿no? Muchas veces les digo, oye, ¿qué has comido, no? A mediodía. ¿Ha comido pollo? Es lo mismo, ¿no? Así que esa conciencia me ha hecho contemplar también las ganas que tenemos de procrear, ¿no? Y que cuando procreamos, en realidad lo que hacemos es colaborar con ese mecanismo, que es un mecanismo que fuera de nuestra percepción no es ni terrible ni bueno, pero bueno, es lo que es, ¿no? Entonces, maté a mis hijos, sí, o esa fue la historia que os contaron, que utilicé la soga, el cuchillo, el veneno, o quizás fue la ausencia. ¿Importa eso ahora? Tan solo aceleré el final de un proceso. ¿No condenamos todas acaso a nuestros hijos? ¿No destinamos su cuerpo tembloroso a la muerte en aquel mismo instante en que los concebimos? Y al expulsarlos del útero a la luz, ¿no les forzamos a compartir la violencia y el miedo de saber que cada paso adelante es una resta? Mayor culpa tendrá quien se adelanta deliberadamente al destino que quienes conscientes del dolor que les aguarda se complacen al oír su primer grito y sonríen beatos ante el hambre. Maté a mis hijos, sí, mas no fue por piedad, no tuve ese valor. Cuentan bien los poetas, yo amaba a Jasón, pero en eso acaba lo que saben.
Tensión y distensión de la trama, crujidos, rumores, lejanas estridencias, afectos, dicen. Respuesta de los cuerpos al impacto de otros cuerpos, tropismos, amores, odios, fuerzas de atracción y de repulsa, aproximaciones, retiradas, pulsiones que se activan por simple resonancia, a veces extravíos. Oficio de constelaciones. La cólera, el odio, la avidez, todo combate es deseo de vivir y la pasión, oh sí, también ese combate. En todos sus aspectos lo mismo es lo que se despliega. Cada sonido en su cuerda, cada reflejo en su destello, apresados, vibrantes, a la espera de una conmoción, un acorde, un breve resplandor que desgarrando el envoltorio los arroje al agujero oscuro que conduce de vuelta al estallido. Cada partícula es ciega a la unidad que la sostiene, ardiendo, así le dicen, y es correcta la palabra, en deseos que nunca satisfacen el íntimo deseo, y así, en cada objeto errando su objetivo, el bien se torna en pena, el don en daño. Salvo que sepa contener por un instante la mutación de los opuestos, la voluntad en calma y el cuerpo, la barca, a la deriva. Medea ha matado a sus hijos, exclaman, y tal vez sea cierto. Pero ¿qué saben ellos de lo que eso significa? Me temen, se apartan de mi sombra o le arrojan piedras. Las recojo una a una, estimo su peso, su acierto y las dejo caer. No cabe ya ninguna en mis bolsillos. Camino en círculos, entono un canto, 4 notas, me interrumpo siempre allí en la cuarta y sigo caminando. Todo aquel que subvierte la norma es peligroso. Pero ¿qué sabéis de esto? Vosotros los sumisos, los vencidos, vosotros que adoráis al Dios de los ejércitos, el Creador, decís, artífice y Señor de los espantos, huido y derrotado como todos los que vinieron a habitar entre los hombres. ¿Qué sabréis de la hiel que remonta la tráquea, del óxido que obstruye la garganta, del cangrejo que anida entre las vísceras y horada sin descanso la cavidad del vientre? ¿Qué sabréis del horror que no conoce el llanto? Matar lo que se ama no es algo de lo que tengáis conocimiento. ¿Pensáis que todo crimen responde a un motivo? No es así. Todo tiene una causa, pero no toda causa es un motivo. El crimen os ofende, pensáis que no os incumbe, que no sois responsables de aquello que sucede fuera de vuestro cerco. En el corral de los justos el pago restaura el equilibrio, pero ningún verdugo os pondrá a salvo de los falsos saberes, ninguna víctima os salvará de la ignorancia. ¿Qué culpa? Preguntáis. ¿De qué somos culpables? Necios, ¿acaso no lo veis? ¿No oís el estruendo de la rueda? ¿No sospecháis del decorado? ¿No os tientan sus grietas? ¿No despertáis alguna vez entre un día y otro día con la pregunta en los labios? ¿Por qué el sueño? ¿Por qué la ingesta, la excreción? ¿Por qué desaparecen los que amamos? Pero cerráis los ojos y os ponéis a danzar. Adoráis el arte del engaño, los tibios resplandores, los rescoldos. Cada puesta en escena os conmueve. Veneráis la lengua muerta de lo escrito. Ninguna función vale, sin embargo, el precio que pagáis en duelos y aflicciones. Aplaudís la tragedia de la que sois actores, salvo si os toca perder.
En tal caso os acercáis al foso y aterrados inventáis un muñeco de rostro complaciente, patético y voraz, que os invite a escalar las divinas gradas de la impostura. Creo que mi tiempo se ha acabado, ¿verdad?